Y vamos a cantar este himno precioso que trata acerca de la palabra de Dios. Y tiene una letra que impacta la vida. Vamos a cantarlo y vamos a meditar en la letra de este hermoso himno. Dice: Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy. No me lo dice la sociedad, no me lo tiene que enseñar la escuela, no me lo tiene que enseñar el mundo pecador. La Biblia dice: tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe. Mire qué lindo. A las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Dice la última estrofa: por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo, que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Bueno, el pastor no está aquí hoy, está de vacaciones con mi hermana, con Héctor, y me pidió que lo ayudara. Así que vamos a estar orando, poniendo la palabra de Dios en sus manos. Oremos. ¿Soy esto? Sí. Padre bueno, te adoramos, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Gracias porque tú nos permites llegar aquí. Ponemos esta palabra en tus manos para que seas tú quien la dirija y no yo. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a cambiar y a servir. En el nombre de Cristo te adoramos. Amén. Hoy estás revisando la historia hoy del Antiguo Testamento. Todos conocemos y hemos oído hablar del texto que dice: el que esté firme, mire que no caiga. O el que se cree estar firme, mire que no caiga. Porque muchos de nosotros, cuando tenemos algún conocimiento de la iglesia, hemos recibido a Cristo, o tenemos algún conocimiento de la Biblia, pensamos que lo sabemos todo, o que sabemos lo suficiente, o que no hace falta saber más. Pero es que sí hace falta conocer más a Dios. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Libres del pecado, libres del infierno,
libres de Satanás, libres de todo engaño. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que para conocer la verdad tenemos que estudiar la Biblia. Y no solamente tenemos que estudiarla, tenemos que conocerla, tenemos que practicarla, tenemos que haber tenido un encuentro con Jesucristo. Si recuerda la historia de Nicodemo, el maestro de la ley, que tuvo una conversación con Jesús. Nicodemo era experto en la Biblia, pero sin embargo no entendía la Biblia. Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Así que también necesitamos nacer de nuevo, tener a Cristo en nuestras vidas, para poder entender esta palabra, para poder no solamente conocerla, sino también vivirla. Y tenemos que tener cuidado y tenemos que ser responsables en estudiar la palabra y en entenderla, para no dejarnos engañar y para no ceder al diablo. Sabemos que hay mucho engaño en este mundo, pero el engaño es más peligroso cuando el engaño viene de una persona que se dice ser cristiana, o de una persona que sí es cristiano, es un hijo de Dios, pero como no conoce bien la Biblia, quizás no te va a dar el mejor consejo, o una persona que ha sido engañada, o cuando el engaño viene de alguien que utiliza la Biblia. Recordamos que cuando Jesús estuvo en el desierto para ser tentado, Satanás trató de engañarlo usando ¿qué cosa? La palabra de la Biblia. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y es que Jesús le respondió: no solo de pan vivirá el hombre. Exactamente. No, muy bien, me alegra que haya hermanos que se sepan la Biblia. No solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca. Y Jesús le responde con la palabra. Satanás estaba usando un pedazo de la palabra de Dios para engañar, para tentar a Jesús, y Jesús estaba respondiendo con la palabra completa, porque la gente que usa la palabra para engañarnos no la usa completa. Por eso nosotros nos tenemos que saber la palabra completa y saber usarla. También Satanás le dijo a Jesús: tírate del templo, porque dice la Biblia que Dios va a mandar a los ángeles a que te cuiden y tu pie no va a tropezar ni se va a lastimar. Jesús le dijo: dice la Biblia, dice la palabra, que no tentarás al Señor tu Dios. El hecho de que Dios tenga poder y nos ame no es un motivo para tentarlo. El hecho de que Dios, que en su misericordia nos dé perdón a nuestro pecado, no es motivo para ir a pecar diciendo: no, Dios perdona. No tentemos al Señor nuestro Dios ni juguemos con Él. Y voy a hablar de la historia del Antiguo Testamento de un profeta de Dios. En esta historia hay un rey, hay un profeta, pero hoy me voy a enfocar en este profeta. Este profeta es un hombre temeroso de Dios, un hombre que obedeció a Dios, pero un hombre que fue engañado porque alguien le dijo: haz algo porque Dios te lo está mandando, y Dios no había mandado a hacer nada. Voy a estar leyendo en primer libro de Reyes, capítulo 13. Primer libro de Reyes, capítulo 13. ¿Qué? Capítulo 13. Primer libro de los Reyes, capítulo 13. En la Reina Valera, la Sociedad Bíblica puso el subtítulo de: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Primer libro de los Reyes, capítulo 13. El subtítulo que pone Sociedades Bíblicas es: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Jeroboam era un rey de Israel. Ya en este momento la nación de Israel estaba dividida. 10 tribus estaban al norte bajo el reinado de Jeroboam, y la tribu de Judá y otra tribu estaban al sur bajo el reinado de Roboam, hijo de Salomón. Por causa del pecado de Salomón, Dios había dicho que iba a dividir Israel, que iba a hacer esta disciplina, y así está dividida ahora la nación. Dios le dijo a Jeroboam, rey de las 10 tribus del norte, que le dijo: yo te voy a hacer rey, y si tú cumples con todos mis estatutos y me obedeces, tu reinado va a ser firme. Pero Jeroboam no escuchó a Dios. Simplemente él dijo: bueno, si las personas, porque en Judá, en el sur, en el reino del sur, estaba el templo que había construido Salomón.
Él pensó para adentro de sí, si las personas van al sur a adorar a Dios, va a llegar un momento en que van a volver a hacer simpatía con el rey del sur y van a destituirme y matarme a mí, el rey del norte. Entonces, por lo tanto, yo tengo que hacer algo para que las personas no sigan yendo al sur, a Judá, a adorar a Dios, y se queden aquí. Y él buscó consejo no lo buscó de Dios, y el consejo al que llegó con los hombres que estaban junto con él fue fabricar 2 becerros, 2 vacas, 2 toros de oro y ponerlos en el norte, uno en un lugar y otro en otro. Y él le dijo a los israelitas: miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron ustedes de Egipto. No vayan más al templo de Jerusalén allá abajo, quédense a adorar aquí arriba, que es más fácil. Y el rey pecó, hizo pecar al pueblo, pero el pueblo, que supuestamente tenía que conocer la verdad, siguió la mentira. El pueblo sabía que ningún becerro lo sacó de Egipto, al contrario. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto por fabricar un becerro, ¿qué les pasó? Vino 40 años en el desierto, castigo de Dios, muchos murieron. Y así efectivamente este rey hace estos dioses para que el pueblo no adorara más en Jerusalén y así evitar ese riesgo de que el pueblo con el tiempo se encariñara con el rey del sur y lo abandonara a él, el rey del norte. Él se olvidó de que Dios le había dicho: si tú quieres que tu reino sea perpetuo, tú tienes que obedecerme. Él se olvidó de eso. Pero no nos vamos a enfocar en este rey. Nos vamos a enfocar en un profeta que Dios mandó a amonestar, a regañar a este rey con palabra de Dios. Y ahora estamos ubicados, estamos en el norte, estamos con el rey Jeroboam, que hizo profetas nombró sacerdotes que no eran sacerdotes, que ni siquiera pertenecían a la tribu de Leví, donde la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés, decía que los sacerdotes tienen que ser de la tribu de Leví. Y este rey Jeroboam hizo sacerdotes que no eran de la tribu de Leví y creó un culto y creó fiestas para adorar a estos becerros de oro y así garantizar que la gente no se le escapara al sur. Y por sus propios medios y olvidándose de Dios, garantizar su reinado. Si ustedes siguen la historia en la Biblia, Dios manda como castigo el exterminio de toda esta familia, de este rey. Pero bueno, vamos a leer lo que hace este profeta y vamos a enfocarnos en el personaje del profeta y no en este rey. He aquí que un varón, versículo 1 del capítulo 13 de Primera de Reyes, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, es decir, Dios fue el que lo mandó, no fue invento de él, Dios lo mandó, vino de Judá a Betel, viajó del sur y vino al norte, a Betel. Y estando Jeroboam, el rey, junto al altar, el altar de los becerros de oro que él hizo, para quemar incienso, es decir, para adorar al ídolo, aquel es el profeta, el varón de Dios, aquel clamó contra el altar palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, está hablando de un futuro rey de Judá, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos humanos, huesos de hombres. Este profeta estaba dando una profecía de Dios. Sobre este altar del toro de oro que tú hiciste, va a haber un rey que va a venir aquí y va a sacrificar aquí los cuerpos humanos de los sacerdotes paganos que tú has nombrado. Aquí va a haber un castigo de parte de Dios por esta idolatría. Aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de Jehová, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, si se va a romper, y la ceniza que sobre él está se derramará. Si se rompía el altar, si se derramaba la ceniza, eso invalidaba desde el punto de vista ritual cualquier culto. Dice, cuando el rey Jeroboam, sí, porque este profeta llegó a interrumpir la fiesta, a interrumpir el culto pagano. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado en contra del altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle, dijo a sus soldados: cójanlo preso, arréstenlo. Y para ordenarlo levantó su mano. Mas la mano que él había extendido contra él se le secó y no la podía enderezar. No sé qué tipo de enfermedad ni cómo, pero el problema es que Dios le secó la mano y aquella mano se le quedó tiesa. Una cosa bien incómoda. Me imagino que se debió haber dado un buen susto el rey.
Dice, y el altar se rompió. Dios está haciendo milagros. Le seca la mano al rey, se rompe el altar como dijo que se iba a romper. Quiere decir que lo que Dios estaba diciendo, ¿qué pasó? Se estaba cumpliendo. Y tenemos que tener cuidado porque a veces mucha gente sale diciendo que Dios dijo esto, Dios dice lo otro, y nada de lo que esa gente se dice se cumple. Y los ingenuos, cuando digo ingenuos son los que no conocen la palabra de Dios, siguen a esa gente después que ven que sus profecías no se cumplen. Y tenemos que filtrar todo por la palabra de Dios. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar. Se está ocurriendo todo lo que dijo el profeta, conforme a la señal del varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Parece que el rey, al ver todo lo que está pasando y al ver que tiene la mano seca y que se está cumpliendo lo que Jehová dijo, se está arrepintiendo. Parece. Pero cuando vemos la historia vemos que no es así. Dice, y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Siguen los milagros. Dios castiga, Dios restaura. Sigue la mano de Dios siendo evidente. Y por lo tanto es evidente que este hombre que vino a hablar al rey vino de parte de Dios y no era un farsante, era un verdadero profeta, era un verdadero varón de Dios. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, yo no iré contigo, yo no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Vemos que hasta ahora el varón de Dios, el profeta, ha estado haciendo paso a paso lo que Dios le ha mandado. No se ha desviado de nada. Y ahora vemos que lo están invitando a comer y a beber y a darle un presente. Y él dice: no, yo no quiero un presente. Dice: porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fueres. Los profetas, cuando ustedes revisan la Biblia, no solamente anunciaban la palabra de Dios, los mensajes de Dios con palabras, también usaban algo parecido a la mímica, a la expresión corporal, al teatro, a las acciones. Con esta acción, que ven los estudiosos de la Biblia, con esta acción él estaba representando el arrepentimiento. Dice: yo no puedo permanecer, yo no puedo deleitarme, yo no puedo descansar, yo no puedo quedarme, yo no puedo comer, yo no puedo compartir con la gente que está en este ambiente de idolatría, de paganismo, con la gente que le da la espalda a Dios. Irse por otro camino, no quedarse en ese lugar, no recibir ningún presente del rey, no regresar por el mismo camino, estaba simbolizando lo que tenía que hacer el pueblo, lo que tenía que hacer el rey. Tenían que cambiar su camino. Estamos adorando al ídolo, tenemos que dejar la idolatría, tenemos que volvernos a Dios, tenemos que dejar el pecado, tenemos que serle fieles a Dios. Con esas acciones él iba a demostrar eso. Y eso fue lo que él hizo. Él se fue por otro camino. Él no se quedó a comer, él no se quedó a beber, él no se quedó a compartir con el rey, él no recibió ningún regalo y él tomó otro camino, tal y como Dios le había mandado. Y nosotros conocemos a Cristo y tenemos el deseo de vivir una vida nueva, porque el Espíritu Santo pone ese deseo en nuestros corazones, tal y como lo está haciendo este hombre que está obedeciendo. Pero vamos a ver lo que pasa. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Sigue obedeciendo a Dios, sigue hablando con su conducta y con sus palabras de Dios. Y vamos a ver qué sucede en el texto 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Tenemos un viejo profeta que vive en el norte, no se sabe por qué, parece que prefería estar en el norte con los paganos, pero era un profeta, quiere decir que era un hombre que se suponía que su trabajo fuera a dar palabra de Dios. Y tenemos que su hijo le cuenta todo lo que pasó. Si su hijo le cuenta todo lo que pasó, eso significa que su hijo ¿dónde estaba? En el culto pagano, adorando al becerro de oro. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Es decir, le contaron todo lo que este varón de Dios, el profeta, hizo. Y su padre les dijo:
¿por qué camino se fue? Es decir, el profeta. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él le dijo a sus hijos, ensilladme el asno, es decir, prepárenme el burro que me voy, tengo que ir a ver a ese hombre. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, es decir, de un árbol. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces él le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Por segunda vez le hacen la preposición al profeta. Hasta ahora él ha sido fiel y él estaba cumpliendo con lo que Dios le mandó. Él no se quedó, él regresó por un camino diferente. Y allá viene un profeta. Este no es el rey de Israel, que es un idólatra. Este es un profeta supuestamente de Dios y es un hombre anciano que viene a ver a este profeta joven. Y este profeta lo invita a comer a su casa y a dormir. Pero este profeta joven le da la misma respuesta que le da el rey. Mas él respondió, no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no, ¿por palabra de quién? Dios. De Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Cuando alguien venga a decirnos algo, tenemos que filtrarlo ¿por dónde? Por la Biblia. El mismo Pablo, cuando predicó el Evangelio de Jesucristo a los judíos de Berea, dice que los judíos de Berea, antes de creer en lo que dijo Pablo, y Pablo estaba hablando de quién, de Jesucristo, fueron a las Escrituras a ver si lo que decía Pablo era verdad. Entonces, en las Escrituras vemos que lo que dice Pablo es verdad, y creyeron en Cristo. Pero no le creyeron así. Ellos tuvieron el cuidado de ir a las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era conforme a las Escrituras. Y vemos que lo que dice el 17 aquí, el profeta joven le responde al profeta viejo, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino por donde fuere. Por segunda vez él repite lo que Dios le mandó y que él estaba diciendo. Y el otro es el profeta viejo, le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. ¿Es verdad o mentira? Es verdad. Recuerden que la mentira de Satanás siempre es verdad mezclada con mentira y mentira mezclada con verdad, para confundirnos. Yo también soy profeta como tú, ¿verdad? Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, ahora metió un ángel aquí y por palabra de Jehová. Eso no es verdad. Es decir, mentira y verdad, verdad y mentira. Yo soy profeta como tú, es verdad. Un ángel de Dios me habló por palabra de Jehová, es mentira. Pero el hecho de decir que yo soy profeta de Jehová, ya como que lo apoya. Y nosotros no podemos irnos con la primera. Mucha gente viene y nos dice, vamos a hacer esto. Y cuando vemos a esa gente, son cristianos, van a una iglesia igual que nosotros. O puede ser un pastor, o puede ser un líder. Pero nosotros lo que nos dice otro cristiano, lo que nos dice un líder, lo que nos dice un pastor, tenemos que filtrarlo por aquí. Vamos a ver lo que dice. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Es decir, todo lo que está diciendo una contraorden. Una contraorden. Dios me mandó a irme, pero aquí viene un profeta de Dios diciéndome ahora que dice Dios que me quede. Pero como profeta al fin, los profetas están adaptados a consultar a Dios. Pero aquí no aparece que este profeta consultó a Dios para ver si el viejo estaba diciéndole, si este profeta viejo le estaba diciendo algo que era verdad o que era mentira. Él no verificó. Y la historia no lo dice, pero es muy probable que este profeta tuviera sed, estuviera cansado y le conveniera quedarse. Así que la noticia le venía como anillo al dedo. Dice, entonces él volvió con él. Y aquí el profeta que hasta ahora había sido firme, se dio a la voluntad de Dios, desobedeció a Dios porque otro hombre anciano, que era profeta de Dios, eso era verdad, era profeta, le dijo, un ángel de Dios me dijo, por palabra de Jehová, que vengas conmigo. Dios te habrá dicho lo que te haya dicho, pero un ángel de Dios me dijo, que vengas conmigo. Entonces él volvió con él, ya aquí desobedece a Jehová. Y él comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Ahora Dios está utilizando al profeta mentiroso y habla a través de él, una palabra para el profeta joven. Y él clamó al varón de Dios que había venido a Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová
nosotros podemos hacer buenas obras, obedecer a Dios. Eso no nos exime del pecado que vamos a cometer mañana. Si le somos fieles a Dios hoy, tenemos que serle fieles a Dios mañana. No es como algunos de nosotros, y yo incluso cuando era más joven yo decía, bueno, hoy hice algo malo, mañana tengo que hacer algo bueno para compensar lo que hice. No. El único que nos perdona es Cristo, el único que nos limpia es Cristo, el único que nos justifica es Cristo. Si pecamos tenemos que ir a los pies de Cristo, pedirle perdón y pedirle que nos ayude a no pecar de nuevo. Dice, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. No te van a enterrar en la tumba de tu mamá y tu papá. Cosa que era en la cultura judía algo muy importante y muy honroso. Y era muy deshonorable saber que te iban a enterrar en una tumba común o en cualquier lugar o que tu cuerpo se iba a perder en el campo. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, ya se va el profeta joven, después que lo regaña, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Un león mata al profeta joven. Eso fue un castigo de Dios. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Esto es como una marca divina, porque el león mató al profeta, pero no se comió al asno, no se comió al profeta, y el asno no salió huyendo. Es decir, es todo un cuadro bastante raro, y por eso sabemos, y se nota, es algo divino, una señal que Dios estaba mandando. Yo quería simplemente mostrar cuán enojado él estaba con la desobediencia. No voy a seguir el resto de la historia. Si ustedes siguen leyendo la historia, parece, va a notar una gran diferencia entre el rey de Israel, que a pesar de ver los milagros de Dios no se arrepintió, y entre este profeta, que a pesar de haber sido un mentiroso, parece, la Biblia no lo dice, pero parece por lo que habla de la Biblia, que se arrepintió y creyó en Dios. Pero eso no es lo que traigo aquí hoy. Simplemente quiero comparar lo que le pasó a este profeta joven con nosotros. Y tenemos que tener cuidado. Porque un profeta le dijo a este, yo también soy profeta igual que tú. Y Dios me dijo que por un ángel que vinieras a mi casa. Algo muy diferente a lo primero que se le dijo. Nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Hoy hay tanto engaño como lo ha habido siempre. No me puedo decir que... Dice que la maldad se aumentará, pero siempre ha habido maldad, siempre ha habido engaño. Y tenemos que tener cuidado de las redes sociales, de los líderes, de los amigos. Recuerdo que cuando yo era mucho más joven, yo estaba quizás en mis 20 años, yo estaba viviendo en Cuba y se apareció allá un muchacho joven, era mayor que yo, era hijo de un pastor evangélico de aquí en los Estados Unidos y fue de visita a Cuba. Y él estuvo conversando conmigo y me dijo, mira, yo allá después que salgo de la iglesia me voy con mis amigos para la discoteca. Y yo, un muchacho de 20 años, decía, bueno, que cool, que bueno es eso, que aquí en Cuba estamos un poco atrasados, aquí nadie se va para la discoteca después del culto. Y me lo está diciendo el hijo de un pastor, y un pastor bueno, porque yo conocía al padre. Yo no estoy diciendo si el muchacho era cristiano o no, pero si me invita a ir a la discoteca, yo no fui a la discoteca, bueno, pero si me invita a ir a la discoteca un compañero de la universidad que yo sé que no es cristiano, yo voy a decir, no, yo no voy contigo. Pero cuando me lo dijo una persona que yo sabía que era un cristiano, que venía todos los domingos a la iglesia y que leía la Biblia, entonces ya eso me deja pensando, bueno, quizás yo estoy mal, quizás estoy equivocado, quizás yo me he tomado esto muy en serio, quizás estoy exagerando, quizás a Dios no le interesa si yo voy a la discoteca, a divertirme un rato, y todos sabemos lo que es una discoteca. Y entonces eso es simplemente un pequeño ejemplo que les doy. También me he encontrado con una persona muy amable conmigo que de repente me quiere convencer usando textos de la Biblia que Jesucristo no es Dios. Y entonces también veo otras personas que van a la iglesia igual que yo, que dejan de ir a la iglesia porque ya alguien los convenció de que Jesucristo no es Dios. Cuando la Biblia completamente te aclara que Jesucristo es Dios.
también podemos decir, bueno, cuando usted va a las estadísticas, dicen, en las iglesias hay tanto divorcio como en el mundo. Y en la Biblia dice que Moisés le dio una carta donde autorizaba a los hombres a divorciarse de sus esposas. Por lo tanto, si yo cristiano al fin, si no me va bien con mi esposa, pues bueno, puedo divorciarme porque está en la Biblia y porque otros cristianos lo hacen y porque hasta me lo han dicho. No, si usted estudia la Biblia se da cuenta por qué Moisés tuvo que hacer eso, y Jesús dice que Dios no está de acuerdo con el divorcio. Usted ahora puede encontrarse con un cristiano y le dice, en mi iglesia un hombre, el pastor casa a un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer, porque es una iglesia donde predicamos el amor, Cristo es amor y todo el mundo puede amarse. Pero cuando usted va a la Biblia y ve en qué trata la ley de Dios y de qué trata el amor de Dios, la Biblia dice que el hombre tiene que casarse con una mujer y la mujer con un hombre, que todo lo que esté fuera de ahí es pecado. Y entonces tenemos que tener cuidado. Quizás un cristiano o una persona que va a la iglesia te puede decir, bueno, vamos a hacer esta pequeña cosita aquí que no es legal, pero bueno, esto va para salir del paso. Dice la Biblia, no entrará en mi casa el varón que hace fraude. Cuando digo el varón, digo la mujer, es genérico. Me refiero a la Biblia, se refiere a la humanidad. Y dice, bueno, si un cristiano lo hace, pues no. Si el consejo viene de un cristiano, quizás no es tan malo. Quizás Dios no le preocupa eso. Si usted ve, a veces se relaciona con un grupo de cristianos, haciendo chistes que usted sabe que a Dios no le agrada. Pero bueno, si esto es un grupo de cristianos y son líderes en su iglesia, pues parece que a Dios no le importa mucho que hagamos este tipo de chistes. Y usted dice, bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si estas personas se visten así, ¿por qué yo no me voy a vestir así? Si estas personas hablan así, ¿por qué yo no voy a hablar así? Si estas personas asisten a esta fiesta, ¿por qué yo no voy a asistir? Si a fin de cuentas son personas que creen en Cristo igual que yo. Pero es que la Biblia no nos manda a seguir a las personas. La Biblia nos manda a seguir a Cristo. Y si vamos a seguir a alguna persona, tenemos que verificar en la Biblia que esa persona está siguiendo a Cristo. Y por eso hay tanta gente engañada, porque no conocemos la Biblia. Revisamos las redes sociales, escuchamos a los amigos, escuchamos a las personas que creemos que son cristianas, pero puede que lo sean o no, pero no conocen la Biblia, o por lo menos si la conocen no les importa. Y podemos pecar en muchos aspectos de nuestras vidas, como pecó este hombre. Este hombre quería ser fiel a Dios, pero terminó engañado. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 3, dice, pero temo, hablando de la iglesia de Corintios, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Muchos años después el apóstol Pablo está escribiendo, ustedes como cristianos pueden ser engañados por gente que viene hablando en el nombre de Cristo también. Jesús lo dijo, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, que hay mucha gente que habla en el nombre de Cristo que no son de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que os habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo está diciendo a los cristianos de esta iglesia, ustedes ya conocen a Cristo, pero veo que están siendo engañados, porque viene cualquiera hablando de cualquier cosa y ustedes lo aceptan. Y los cristianos no podemos aceptar cualquier cosa que se nos diga. Tenemos que filtrarlo por la Biblia y no por un texto. Tenemos que filtrarlo en todas las partes de la Biblia donde habla de ese tema. Y tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, que es engañoso. En Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, así está hablando del diablo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. No, Dios nunca dijo eso. Dios dijo, coman de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no coman, porque el día que lo hagan, morirán. Palabra de Dios, eso estaba correcto, iban a morir si lo hacían. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces la mujer sabía, conocía la palabra de Dios. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no mueras. La mujer sabía lo que había.
Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Está haciendo, no, Dios se le fue eso, o él se equivocó, o él dijo una mentira. Estaba diciendo mentiroso a Dios, no moriréis, cuando Dios dijo que se iban a morir si comían del fruto prohibido. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Es verdad. Conocemos el bien y el mal. Y seréis como Dios. Es mentira. Conocemos el bien y el mal y somos más diferentes que Dios que antes. Porque al principio no teníamos pecado, pero cuando Adán y Eva pecaron, toda su descendencia, hasta nosotros, somos menos parecidos a Dios porque tenemos pecado y Dios no tiene pecado. Dios es santo. Así que aquí está la verdad. Serán abiertos vuestros ojos y está la mentira. Seréis parecidos a Dios. Abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tenemos conocimiento del bien y el mal, que aunque ya ese conocimiento se está perdiendo hoy en día, yo creo, ya la gente no sabe lo que es el bien y el mal. Tendréis conocimiento del bien y el mal, lo tenemos, pero a Dios nos parecemos mucho menos, porque hay pecado en nuestras vidas. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. No sabemos lo que le dijo al marido para que comiera. Sabemos lo que Satanás le dijo a la mujer, pero no sabemos lo que la mujer le dijo al marido. El hecho es que el marido, sabiendo la palabra de Dios, también comió. El cual comió así como ella. Y todos sabemos aquí que fueron destituidos de la gloria de Dios, y esto nos alcanza a nosotros, que Adán y Eva no eran pecadores, pero al convertirse pecadores por la desobediencia, ya toda su descendencia, nosotros somos pecadores. De hecho, nacemos siendo pecadores. En 1 Corintios 11:12, Pablo escribe a esta iglesia, pero de los más de ellos, y aquí está hablando de los pueblos de Israel cuando voy a leer desde el versículo 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de los israelitas que salieron de Egipto con Moisés, todos estuvieron bajo la nube. Si todos vieron la nube, todos estuvieron bajo el cuidado de Dios, y todos pasaron el mar, todos pasaron por el mar rojo y vieron los milagros de Dios, y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Si todos fueron partícipes de esta experiencia, y todos comieron del mismo alimento espiritual de Cristo, y comieron también del maná, que fue el pan que Dios mandó del cielo, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Pero toda esta gente estaba siguiendo a Dios, unos a su manera, otros como Dios manda. Pero de los más de ellos, esto es lo que estaba siguiendo a su manera, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Miren, hermano, todo lo que está en la Biblia es un ejemplo para nosotros. Lo que le pasó a este profeta es un ejemplo para nosotros. Y no es un ejemplo literal que ahora va a venir un león y nos va a comer. Hay cosas que son peores que un león. Cuando por seguir el consejo de los hombres y no el de Dios, caemos en una quiebra económica, o perdemos nuestro matrimonio, o perdemos nuestros hijos, o caemos en pecado, o hacemos otras cosas que no le agradan a Dios y tomamos malas decisiones. Es como si no comiera el león. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. Dice la Biblia que no debemos codiciar cosas malas, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. Y la idolatría en la mente de nosotros es el ídolo. No. Dice la Biblia que la avaricia, que es el deseo de tener más y más, y la idolatría son lo mismo. Y ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos. Fornicación es todo pecado sexual. Sabemos que Dios bendice el matrimonio entre el hombre y la mujer, y todo fuera de eso, pecado, relación sexual fuera del matrimonio sin casarse, relación sexual con el mismo sexo, relación sexual con animales, codiciar a la mujer ajena o codiciar al hombre ajeno. Todo lo que no tiene que ver con el sexo como Dios establece en la vida es pecado. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor en general a hacer cosas que no le agradan a Dios, como los niños chiquitos. Los niños chiquitos, yo tengo una niña y un sobrino, la mayoría aquí lo conocen.
Ellos prueban fuerza y hacen lo que no hacen lo que ellos saben no deben hacer para ver hasta dónde pueden llegar. Para ver hasta dónde pueden llegar. Nosotros no podemos tentar al Señor. No probemos hasta dónde podemos llegar. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, que nos gusta hablar mal los unos de los otros muchas veces, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí todo esto es ejemplo escrito para que nosotros no hagamos lo mismo. Esto es un ejemplo que está escrito aquí para nosotros, de vida real. Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que si Dios dice una cosa en la Biblia, que no venga otro pastor y otro cristiano a decirnos algo, y si vienen, tengamos cuidado en escucharle. Para amonestarnos a nosotros. Repito el 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. La opinión suya o mía no importa. Siempre y cuando que esa opinión esté fuera de la voluntad de Dios, no importa. No importa si yo me siento bien conmigo mismo o si no me siento culpable. ¿Quién es el que juzga? ¿Mi conciencia o es Dios? Dios es el que juzga. Quiere decir que muchas veces el que se engaña a sí mismo no es otro, sino es yo mismo, uno mismo. Tenemos que tener mucho cuidado. Mira lo que dice Gálatas, también carta de Pablo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Era una iglesia de gente que aceptó a Cristo, por supuesto, es una iglesia de Cristo, pero aquí está Pablo diciendo: me maravilla, estoy asombrado de que ustedes hayan dejado de seguir a Cristo. Dice: para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban, y estos algunos son gente que se dice ser cristiana. Os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren cambiarlo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito. La palabra santidad significa separado para Dios, para ser santo, para estar separado del pecado y para estar unido a Dios. La palabra anatema significa separado para ser destruido, maldito, aniquilado. Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica un diferente evangelio, si viene alguien a decirte un consejo en nombre de Dios, pero que es diferente al de la Biblia, y muchas veces el consejo diferente al de la Biblia viene mezclado con verdad, o parece bueno. Si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, que sea anatema, que sea maldito. Y hay muchas formas. Mucha de la gente que nos trata de engañar tienen apariencia de piedad, parecen gente buena. Y hay muchas formas de llevarnos a pecar o formas de llevarnos a desconfiar en Dios. Dice la Biblia que el que confiesa a Jesucristo es Hijo de Dios, el que cree en Cristo es Hijo de Dios. Puede haber gente como en los Gálatas que venga diciendo: no es suficiente creer en Cristo. Hay que hacer esto y esto y esto para ser salvo. No, dice la Biblia que solamente creer en Cristo. O puede haber otra gente que venga y te diga: puedes pecar todo lo que quieras porque ya Cristo murió por ti y eso está escrito en la Biblia. No. Se supone que si Cristo murió por ti, la Biblia es clara diciendo que Cristo murió y resucitó por nosotros para que nosotros andemos en vida nueva, no para que andemos pecando. Y hay que estudiar la Biblia para no dejarnos engañar. Porque la mayoría del engaño, y Satanás es padre de mentira, viene de gente que parece buena, viene de gente que parece sabia, viene de gente que parece que está relacionada con Dios, viene de gente que se autoproclama hijo de Dios. Porque la Biblia dice: de nosotros saldrán, ¿qué cosas? Lobos rapaces de la iglesia. Y tenemos que tener una cosa clara. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que tenemos que seguir las palabras de Cristo. Cristo es la verdad. Todo lo que se salga de la verdad se salió de Cristo. Todo lo que se sale de Cristo se salió de la verdad. Dice: nadie viene al Padre
si no es por mí. Y voy a leer unos cuantos textos que hablan de la verdad, contrarrestando el engaño. En Mateo 24, 3 y 5 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, es decir, Jesús, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dios, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, ¿cuándo vas a venir por segunda vez? Porque mucha gente pone fecha a la venida de Cristo y la gente se lo sigue, se dejan engañar porque no se han leído esto, o porque se lo leyeron y se lo olvidó. Y respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en Efesios 5, 6 al 9 dice: nadie os engañe con palabras vanas. La Biblia diciendo: no te dejes engañar, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué cosas? Son cosas que está hablando en el texto, que no las puse aquí porque si no estaría, pero tiene que ver con la fornicación, pecados sexuales, tiene que ver con la gritería, con la idolatría, con el deseo de tener más cosas, con la falta de amor, tiene que ver con muchos pecados y con una forma de vivir que no corresponde a un cristiano. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Es decir, no hagan las cosas que traen ira. No seáis pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, es decir, antes de conocer a Cristo, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. En Colosenses 2 también está escrito: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Bueno, ¿y por qué Pablo está luchando en oración? Para que sean consolados sus corazones y unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, no un poquito de entendimiento, el pleno entendimiento. Y está hablando de entendimiento de Cristo, de la palabra de Dios, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No busque conocimiento en otro lado, en Cristo. Y esto lo digo para que nadie os engañe. ¿Para qué tenemos que estudiar la Biblia, hermano? Y cumplirla, para que nadie nos engañe, con palabras persuasivas. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Lo que aprendiste en la Biblia, síguelo. Que no venga después otra persona a enseñarte algo diferente y tú seguirlo. Arraigados y sobreedificados en Él, es decir, en Cristo, y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y después repite: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque el engaño es sutil, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Cristo es Dios, y nosotros estamos completos en Él. No necesitamos nada más. Voy a leer por último 2 de Timoteo 4, 3 al 5, hay muchos versículos, pero en aras del tiempo no lo voy a leer todo. Esto es en traducción al lenguaje actual. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Y ahí podemos estar también nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscan maestros que les digan lo que quieran oír. En otras palabras, que les digan todas las mentiras que quieran oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, ¿sí? Cristo tal y como viene en la Biblia, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Es difícil predicar a las personas el Evangelio de Cristo, pero usted le habla a las personas de cualquier otra teoría, de cualquier otra filosofía, oye, le encanta. Pero el Evangelio de Cristo, que confronta con el pecado de uno, es decir, la gente no quiere oírlo. Pero tú, Timoteo, esta es una carta que Pablo le escribe a Timoteo, que es un joven pastor: mantente en calma en todo momento, soporta los sufrimientos, porque para ser fieles a Cristo muchas veces tenemos que sufrir, y anuncia siempre la buena noticia. En otras palabras, anuncia la verdad de Cristo, el Evangelio. Haz bien tu trabajo. En la Reina Valera dice: cumple tu ministerio. Y como les dije ahorita, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, tengamos cuidado. Si alguien nos aconseja, tengamos cuidado. En la antigua Jerusalén, los fariseos eran gente piadosa, gente que les gustaba hacer buenas obras, y los saduceos
que era otro partido político, religioso político de la antigua Jerusalén, de la antigua Israel, eran los oficiales, los sacerdotes y los que trabajaran en el templo. Los fariseos, decía, eran recalcitrantes en cumplir leyes innecesarias. Los saduceos, que eran los sacerdotes y levitas, no les importaba a Dios, ni creían en los ángeles, ni creían en la resurrección. Eran dueños del templo porque el templo era un gran negocio para ellos. Y se hacían pasar por gente buena, pero nada, ellos sabían que ellos no creían, en lo que ellos predicaban ellos no creían. Pero toda la gente del pueblo los tenía en estima, porque eran los fariseos y eran los sacerdotes. Por eso te digo, y les digo, tenemos que tener cuidado. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y tenemos que estar unidos a Cristo, leer la Biblia, no con nuestro entendimiento, pidiéndole a Dios que nos ayude a entenderla y a creerla, para que nadie nos engañe. Para que nadie nos engañe con respecto a la salvación que Cristo nos dio, para que nadie nos engañe con respecto a cómo Dios quiere que vivamos, para que nadie nos engañe con respecto a cuando viene Cristo, porque no se sabe cuándo viene, solamente Dios lo sabe, para que nadie nos engañe en decisiones que tenemos que tomar con respecto a nuestro trabajo, a nuestro matrimonio, a nuestros amigos, a la iglesia, a nuestra vida espiritual, con nuestros hijos, decisiones grandes o pequeñas, que nadie nos engañe. Tenemos que conocer la Biblia y guiarnos y conocer a Cristo para que nadie nos engañe, para que no seamos ingenuos. Oremos. Señor, gracias por este día y perdona nuestros pecados. Ayúdanos a serte fieles y a obedecerte. Y ayúdanos a conocer tu palabra. Santa Biblia.